Muy buenos días, tardes o noches, el maestro José Enrique Mota aquí al habla. Y en esta ocasión tenemos un video un tanto especial mediante el cual vamos a encargarnos de básicamente resolver algunos tipos de ejercicios que pueden surgir en el tema de fracciones equivalentes. Entonces, sin más introducción, vamos a dar inicio. Antes de empezar a tratar del tema de las fracciones equivalentes y de los diversos tipos de ejercicios que podemos ver, hay un concepto que básicamente tenemos que entender que es bastante puntual dentro de todo lo relacionado con la equivalencia de fracciones. Entonces, tenemos que básicamente una fracción es igual a la otra si tiene algún factor que ya se esté o multiplicando o bien dividiendo que me genere otra fracción que sea completamente igual, proporcionalmente hablando. Entonces voy a tener dos casos que quiero puntualizar bastante claro. Supongamos que yo parto de una fracción un tanto sencilla, dígase en este caso un medio. Puede haber que yo lo multiplique por un factor que sea un número natural. Pero bien, el concepto de aplicar un factor se utiliza tanto para el numerador como el denominador. Entonces, si yo multiplico tanto numerador como denominador, esto me generará otra fracción completamente nueva, que tendrá numeradores y denominadores totalmente diferentes, sin embargo serán equivalentes. Bien, me representará la misma fracción. Lo propio, puedo partir aquí y hacer otra fracción más y puedo seguir con ese proceso. A ese proceso mediante el cual se busca un factor y se multiplica tanto el numerador como el denominador para dar lugar a otra fracción que tenga numeradores y denominadores diferentes, pero mucho más grande, se conoce como la amplificación de fracciones, mediante el cual de una fracción más sencilla yo voy partiendo a fracciones que son un poco más complejas, como es el caso que están viendo aquí. En este caso es muy sencillo, sabiendo que el factor que utilizamos es 2. 2 para multiplicar el numerador y 2 para multiplicar el denominador. 2 por 1 son 2. 2 por 2 son 4 y eso me genera una nueva fracción que es directamente equivalente con la fracción original. Lo propio, si sigo utilizando el 2 como factor, lo multiplico arriba y lo multiplico abajo y eso también me va a generar otra fracción completamente diferente. Bien, que sigue siendo equivalente tanto a la segunda como a la primera. Y así puedo seguir sucesivamente. Bien, ese es el concepto propio de amplificación. Se le denomina así porque las fracciones que van dando resultado de dicho proceso van a ser mucho más grandes que las fracciones originales. Ya cuando llegamos aquí, por ejemplo, 16 entre 32, vemos que tiene un cambio bastante significativo que de la fracción original. Caso contrario sería el proceso de simplificación, mediante el cual de una fracción un tanto más compleja, si podemos llamarla así, yo parto a varias fracciones totalmente equivalentes, pero que son más sencillas de manejar. En este caso, el factor no estaría multiplicando, sino que todo lo contrario, estaría dividiendo. Estaríamos buscando un factor que divida tanto el numerador como el denominador para nosotros poder trabajar. En este caso, por ejemplo, de esta fracción original, 100 entre 300, yo parto a una fracción más sencilla. Y solamente lo único que tuve que hacer fue buscar y dividir entre 2. Bien, divido 100 entre 2 y me dará 50, divido 300 entre 2 y me dará 150. Ahora bien, de suma importancia, si yo el primer factor lo divido entre una cantidad, tengo que dividir la otra cantidad mediante ese mismo factor. ¿Por qué? Porque si no hago eso, entonces no tendrá sentido matemáticamente hablando, porque no sería un factor fijo. Bien, entonces aquí hicimos lo propio, buscamos un factor para que se divide, en este caso utilizamos el 2, 50 entre 2 son 25, 150 entre 2 son 75. Y a partir de aquí
ya puedo utilizar otro factor. Entonces, en este caso decidimos utilizar un factor 5. ¿Qué hicimos? Al 25 le buscamos la quinta parte o dividimos 25 entre 5, propiamente dicho, y me da 5. Y aquí lo mismo, 75 entre 5 y me da 25. Aquí vuelvo otra vez y busco una quinta y llegamos aquí. Si ustedes se fijan, todas estas fracciones son completamente equivalentes y partimos de una fracción original bastante grande hacia una más pequeña. Entonces, ese proceso se reconoce como la simplificación. Básicamente, esto se usa bastante en algunos ejercicios que nosotros vamos a ver a continuación. Bien, entonces puntualizar y aclarar que nosotros tenemos que recordar en qué caso se está amplificando y en qué caso está simplificando. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Si ustedes se fijan aquí, nosotros partimos de una fracción original y aquí tenemos otra fracción. Sin embargo, nos percatamos de que esta parte aquí está incompleta, no posee el numerador. Entonces, el ejercicio básicamente consiste en saber qué número se coloca aquí para que esta fracción y esta fracción sean equivalentes. Entonces, el primer concepto que nosotros tenemos que tomar en cuenta es saber qué tipo de operación se está realizando. Es decir, si nos estamos topando con una amplificación o con una simplificación. Bueno, es muy sencillo. Por lo general usted compara los valores que tenga a mano. Si aquí me fijo aquí, tengo un numerador, pero aquí no tengo. Entonces no puedo hacer una comparación entre uno y lo otro porque no lo tengo. Pero sí puedo comparar aquí y aquí. Si me fijo, aquí tengo un 8 y aquí tengo un 24. El 24 es más grande que el 8, por lo tanto me estoy topando con un proceso de amplificación. Bien, ¿qué significa? Que estoy buscando un factor con el cual yo multiplico ese 8 y me tiene que dar como resultado 24. Y básicamente utilizando ese análisis es que nosotros podemos descubrir qué valores que falta aquí. Para eso lo utilizamos de forma sencilla y comparamos los valores y buscamos el factor. Bien, entonces me fijo en este que tengo aquí, que es el 24 como denominador, entre el valor que tengo aquí, que sería 8. Entonces resuelvo esa parte. 24 partido 8, creo que todos estamos de acuerdo en que eso te tiene que dar un 3. Y ese 3 me indica el factor. Y a simple vista usted lo puede ver. Por ejemplo, 24, ¿cuántas veces es más grande que 8? Bueno, pues 3 veces. Entonces, ¿en qué significa eso? ¿Cómo podemos encontrar el valor de aquí? Bueno, sencillo. El valor que aquí debe de encontrarse tiene que ser 3 veces más grande que el valor que tengo aquí. ¿Qué valor tengo aquí? Bueno, un 3. Entonces yo multiplico ese 3 por ese 3 que tengo aquí como factor y eso me tiene que dar como resultado un 9. Bien, y ahí ya de forma más sencilla pudimos solucionar este tipo de simplificación. Y si ustedes se fijan, es totalmente correcto porque de aquí a aquí existe un factor 3 y de aquí a aquí también existe un factor 3. Caso es prácticamente igual, parto de lo mismo, tengo una fracción aquí original y aquí tengo igualada a otra fracción pero que no está completa. En este caso, el valor que no tengo es el denominador. Entonces, comparamos los valores que sí me dan. ¿Qué valores me dan? Me dan el numerador de la primera y el numerador de la segunda. Entonces, yo procedo y analizo de que este 2 y este 14, perdón, el 2 es más pequeño que el 14, por lo tanto estoy ante un proceso de amplificación. ¿Qué significa eso? Pues que existe un factor con el que se multiplicó 2 para que me diera 14. ¿Qué hago de forma sencilla? Bueno, tomaré el 14 como es el valor mayor y lo dividiré entre 2. Bien, tomando en cuenta, divido 14 entre 2, todo el mundo sabe que es 7. Ese 7 me indicará el factor con el cual se multiplicó el 2 para llegar a 14. Y es de forma sencilla, por ejemplo, para un 2 convertirse el 14, el factor que tengo que utilizar es un 7. Pues lo mismo, para obtener el valor de aquí, multiplico ese 5 por el dicho factor, que será 7.
5 por 7, evidentemente son 35. Y ahí hemos culminado con esa parte. Bien, siempre el factor tiene que ser el mismo. Para 2 ser 14, el factor obviamente es 7. Y para 5 convertirse en 35, también el factor evidentemente tiene que ser 7. Este caso es bastante particular porque recuérdense que el concepto de fracciones equivalentes, no solamente puedo conseguir la equivalencia entre dos fracciones, sino que puedo conseguirla entre 3, 4, 5, etcétera. ¿Qué recomiendo aquí? Bueno, que utilicemos varios trucos, entre ellos comparar varias fracciones entre sí para poder resolverlo. Recuérdense que tengo el signo de igualdad, que significa que esta fracción es igual a esta fracción y es igual que esta fracción. O lo mismo, yo puedo comparar esta fracción con esta fracción, esta con esta y esta con la original. Todo es igual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, no podemos ir por partes. Si me fijo, entre esta fracción y esta fracción no puedo hacer comparación porque aquí tengo un valor que me falta y aquí tengo uno que sí me lo dan. Aquí tengo un valor que me falta y aquí tengo un valor que sí me lo dan. Entonces necesito comparar entre dos valores que sí me den. ¿Qué voy a hacer? Comparar esta fracción que tengo aquí con esta fracción que tengo aquí para empezar, para hacerlo más sencillo. Entonces, tengo aquí un numerador y aquí también tengo un numerador. Entonces, por lo tanto, yo procederé a tomar el numerador de mayor valor, que es el 14, y dividirlo entre el numerador de menor valor, que es el 2. Resolviendo, 14 entre 2 son 7. Entonces, sabemos que para pasar de aquí a esta fracción, el factor que se utilizó es 7. Por lo tanto, y muy similar al ejercicio anterior, el valor que se encuentra aquí tiene que ser también un factor de 7 de este 5. Por lo tanto, el 7, factor que conseguimos aquí, multiplíquelo por 5 y obtendremos un 35. Bien, entonces, básicamente así es que resolvimos esa parte. Sin embargo, no hemos concluido del todo el ejercicio. Bien, entonces, porque necesito el numerador de aquí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a comparar esta fracción con esta fracción que se encuentra aquí. Bien, lo podría hacer perfectamente con esta, pero me siento más cómoda trabajando con estas dos. Si me fijo, entonces yo compararía las fracciones 2 quintos. Déjame borrar esa parte porque me quedó un poco extraño. 2 quintos lo compararía con un valor desconocido entre 50. Esto es bastante sencillo, hacemos lo de siempre. Si me fijo, no puedo comparar esta parte con esta parte porque este valor no me lo dan, pero sí puedo comparar esta parte con esta parte porque son dos valores que me dan. Estoy ante una amplificación, por lo tanto yo procedo. Déjame borrar esta partecita aquí que ya la utilizamos para ahorrar espacio. Yo procedo a colocar el valor mayor y dividirlo entre el valor menor. 50 entre 5 evidentemente es a 10. ¿Qué significa eso? Que para yo pasar de 5 a 50, el factor que utilizo es 10 porque lo está multiplicando. Entonces, para yo obtener el valor de aquí, tiene que ser este valor que sí me dan, pero multiplicado con 10. Evidentemente, 2 por 10 tiene que ser igual a 20. Y con eso ya hemos encontrado la equivalencia restante. Otro ejemplo, bueno, en este caso, si me fijo, estamos partiendo desde una fracción hasta esta. Pero me fijo, no puedo comparar estas dos partes porque aquí no tengo nada y aquí sí tengo algo. Sin embargo, compararé los numeradores. Me fijo, esto es un 20 y esto es un 10, por lo tanto nos estamos topando con una simplificación de fracciones. Bien, entonces trabajamos de forma muy similar. Tomaré el valor mayor, que es el 20, y lo dividiré entre valor menor, que es un 10. Dividiendo 20 entre 10, evidentemente son 2. 2 es el factor que nosotros estamos requiriendo.
Sin embargo, como estamos en una simplificación de esta fracción original a esta, recordemos que este valor aquí tiene que ser más grande que este. Por lo tanto, evidentemente hago lo mismo. Este valor lo multiplico por el factor y me tiene que dar como resultado el valor que va aquí. 8 por 2 evidentemente son 16. Y ahí básicamente hemos concluido con esta parte que tenemos hasta aquí. Aquí básicamente es exactamente lo mismo. Si me fijo, tengo tres fracciones. Estas y estas la puedo comparar. Estas y esta también la puedo comparar. Ya ahí la elección es completamente libre. Vamos a comparar básicamente. Voy a empezar con estas dos. Voy a comparar la fracción 10 séptimos. La voy a comparar con esta fracción que no tiene nada aquí entre 70. Evidentemente, aquí los numeradores no puedo compararlos. Lo que sería más inteligente es comparar los denominadores. Este es más grande, este es más pequeño, por lo tanto yo divido 70 entre 7. Evidentemente 70 entre 7, una simple división, eso me da lugar a 10. Entonces, el factor que hay de aquí a aquí es de 10. Por lo tanto, el factor que debe de haber para buscar este numerito que es aquí desconocido, debe de ser este 10 multiplicado por este factor de 10. 10 por 10, todos sabemos la tabla, tiene que ser igual a 100. Bien, entonces el número desconocido aquí es un 100. Bien, ahora vamos a comparar esta fracción con esta que se encuentra aquí. Para eso la escribimos. 20 partido un número desconocido tiene que ser igual a 10 entre 7. Bien, entonces déjame borrar esta partecita aquí. Entonces, evidentemente, voy a comparar los numeradores. Los voy a dividir para encontrar el factor. Tengo 20 y tengo 10. 20 entre 10 evidentemente son a 2. Entonces, ¿qué significa? Que el valor que se encuentra aquí tiene que ser 2 veces más grande del valor que tengo aquí. 7 por 2, evidentemente que eso me va a dar lugar a 14. Y este es el valor que finalmente encuentro aquí. Entonces, dicho eso, ya podemos resolver cualquier tipo de ejercicio que implique de forma directa o indirecta la equivalencia de fracciones, ya sea en la amplificación o en la simplificación.